Pues en este nuevo espacio de charla sobre cuestiones de la causa rifeña, pues ojalá esta no... Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, según por donde me estarán escuchando. Pues en este nuevo espacio de charla sobre cuestiones de la causa rifeña, pues ojalá esta noche no tenga tanto circo, tanta censura, que puedan dejar que este espacio en directo rule o que lo vean por lo menos la gente que tengo como seguidores, que ya casi llegan a 450. Y bueno, pues ojalá que el señor Elon Musk, esa gente, no me haga la misma jugada que me suele hacer siempre que abro un espacio aquí, salvo aquella vez que tenía como invitado a Talib Ali Salm, el activista y analista geopolítico saharaui. Esa vez sí que había audiencia y había mucha interacción. Y bueno, pues como ven en el título, pues me gustaría eso, hablar un poco sobre el encuentro que hizo el Partido Nacional o nacionalista, en español más bien se utiliza el término nacionalista, rifeño en Gerona, hace unos días, precisamente el sábado 23 de agosto, a partir de las 4 de la tarde, pues como estoy diciendo, en Gerona, ¿no? Y con la participación de sus directivos, secretario general, vicepresidente, delegado y portavoz en España, que soy yo, pues más gente de la diáspora rifeña venidos de varias partes de Cataluña y España y además de Europa. No olvidemos que hay mucha diáspora rifeña o mucho disperso migrado forzosamente rifeño de residente en Holanda, Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Luxemburgo, Suiza, Noruega, o sea, casi no hay ni un país de los 27 en el que no resida un rifeño condenado a estar migrado porque su territorio está bajo ocupación del régimen criminal alauita de Mohamed VI y sus allegados. Y bueno, personas también exiliadas o refugiadas que no pueden pisar el suelo de nuestra patria o de nuestro territorio, porque ya sabemos las brutalidades que nos esperan. Y pues ojalá puedan sumarse, unirse a este espacio personas que puedan preguntar o que puedan aportar alguna cuestión. Y eso, que estamos abiertos a escuchar vuestras aportaciones, vuestras preguntas, lo que haga falta. Pues si no, como estoy viendo que todavía estoy cercado, pues nada, pues yo hago una exposición de lo que ha pasado
y adelante. A ver, voy a dejar una publicación, a ver si esto anima un poco. Únanse, unir. Únanse a mi espacio. Gracias. Bueno, pues como estoy diciendo, si pues eso, si eso no funciona, pues yo estaría aquí exponiendo líneas, grandes líneas de lo que ha pasado y en ese, en ese encuentro, la verdad que tuvo su debido éxito, su debido éxito y, y pues eso, que era en un clima agradable, un clima de familia, la verdad que había todo tipo habían todo tipo de edades, de niños hasta ancianos, hombres, mujeres, pues todos, el denominador común entre ellos es la, la causa suprema del pueblo rifeño es la recuperación de su soberanía. Y, y eso que es como un intento de poder resucitar o revivir esas decenas o centenares de marchas, concentraciones que se hicieron a lo largo de 3 años, 2017, 18, 19, en varias ciudades españolas, catalanas, varias reuniones de comités de apoyo, en su momento era del movimiento contestatario rifeño, movimiento Gerak del Rif, en su época, y que últimamente pues nosotros hemos subido el listón y era previsible eso, pues a falta de buena voluntad de ese régimen criminal, pues que se espera más de reivindicar una causa histórica legítima de todo un pueblo rifeño, que es la recuperación de su soberanía sobre su territorio actualmente ocupado, y lo que es recuperar la República del Rif derrocada, matizo, militarmente en mayúsculas y no políticamente, porque obviamente había un documento, como enésimas veces hemos comentado en la Liga de las Naciones, enviado por el presidente de la República, el difunto Mohamed bin Abdel Karim el-Khattabi, alias Moulay Mohand o Amra Mohand, bueno, conocido para Occidente también como Abdelkrim, aunque Occidente tergiversó toda su historia de vida y todos sus logros, considerándole solo un líder resistente o revolucionario de su pueblo, pero él era más allá de eso, era un inspirador, un pionero de las guerrilleras y un inspirador de varios libertadores del siglo XX y un presidente de la República moderna, avanzada, anterior a varias repúblicas que estamos viendo o que hemos estado viendo construir durante el siglo XX.
pues la República del Rif era muy pionera, eh, no solo en África, sino en varias partes del mundo. Estoy hablando de 1921, en que varios suelos, tanto africanos, asiáticos, en otras zonas del mundo, pues estaban bajo ocupación colonial e imperialista. Pues el norte de África, nuestro suelo, pues lo llevaban su gente pese a, a las astucias y a malas intenciones y a las brutalidades de esta misma gente, ¿no? De la Alianza Occidental, eh, que ponían las miras en los metales y en los recursos naturales de África. Pues, por ejemplo, en el Rif, los españoles, pues el ejército español más bien, vamos a especificar o a precisar más los términos, porque varia gente del pueblo español pues no quería estar en el Rif. No quería estar en el Rif, ni tenía nada que ver con el Rif, sino que eran empujados por el ejército de esa época de ansias africanistas, el ejército de Alfonso XIII. Y esto lo corroboran expertos historiadores españoles mismos, o sea, no lo estoy diciendo solo yo. Que el ejército español, pues durante más de 30 años, pues andaba ahí expoliando las minas del Rif, como las minas de Ixán, hay provincia de Nador actual, zona de Zegangán, también montañas llenas de plomo por las montañas del Rif. Sí, por las montañas del Rif también expoliaron mucho plomo. Y pues no hablar de, de la fauna marina, ¿no? De los peces. Los mejores salmonetes, los mejores besugos, y más pescado del bueno. El mejor pescado eh, es el pescado del Mediterráneo, como ya todos sabemos. Entonces, estoy viendo que esto no avanza como era de esperar. No veo a nadie aquí. Pues puede que sea el caso como en otras redes sociales, TikTok, por ejemplo, que aparece como si no tuviese a nadie escuchando, pero en verdad sí que lo están. Solamente tratan de como desmotivarte, bajar tus ánimos. Esto forma parte también seguramente del pacto que hizo esta plataforma en nombre de su dueño Elon Musk, cuando lo vemos en la imagen esa comiendo en el palacete de la Almamunía, el famoso palacete ese donde se graba a la gente, a los famosos, en situaciones muy comprometidas y con sus vicios muchas veces, para que luego se pueda chantajear con ellos el régimen criminal alawita ese como moneda de cambio, pues nosotros, los soberanistas rifeños o los opositores marroquíes o los soberanistas saharauis, que cuando acaso abramos espacios de debate, de visibilidad de nuestras causas, pues tenemos un circo brutal, eh, increíble, injustificable, que en el mínimo de lo mínimo llegue nuestra voz a nuestros seguidores. Es que yo flipo, tío, cuando es que es imposible. Y a estas horas son como las horas
de mucha frecuencia de gente que está ahí tendida en su sofá o sentada tranquila en su sofá después de todo un día de trabajo y tal. O sea que mm, las 9 de la noche aquí en España, pues después de la cena, ¿no? Pues de la cena uno se echa en el sofá o yo qué sé, en su camita y con el móvil un poco para ver lo que pasa en el mundo. Especialmente la gente interesada en política, como estoy diciendo, los que frecuentan la plataforma X, pues obviamente, aunque fueran, como reitero decir, mis seguidores y seguidoras, que son más de 400, que van a pagar 450, y es increíble, es alucinante que no se acerque nadie a escuchar, aunque sea un minuto o 2 minutos, que aparezca aquí y lo vea y nada. Y era de prever, pero no pasa nada. No piensen que me voy a echar para atrás ni un milímetro, ni me van a desmotivar, ni que yo pensara que soy un loco aquí hablando solo, por lo cual ya estoy acostumbrado a este mal oficio de plataformas vendidas a regímenes criminales dictatoriales. Pues imagínate el cabrón este de Elon Musk que dice que acaba de fundar un partido en América, ¿no? Todos por América, bueno, for América o algo así, for América, para América, o algo que ponía América, ¿no? O sea, para destronar a los demócratas y a los republicanos, ¿no? Para ganar las siguientes elecciones en Estados Unidos. Es como, y además quiere escoger como lema liberar a los estadounidenses, o sea, o devolver la libertad a los estadounidenses y las estadounidenses. Mira, y mira cómo nos circan, cómo nos censuran a nosotros y no nos dejan que rule, que circule nuestra voz de visibilización o de visibilidad de nuestra causa. Entonces todo es mentira. Bueno, era de prever, yo no me creo en la gente de la noche de la mañana que no tenía nada a ser multimillonarios, y no existen milagros o ni barras mágicas salvo que salvo a pertenecer a sociedades ocultas y que eso que te hacen como volar o como un cohete de la noche a la mañana de no tener nada a tenerlo todo y de sobra, como es el caso de este sudafricano, sudafricano de nacimiento. Eh, si todavía no habéis visto su historia de vida, pues os la recomiendo. Buscar la historia de vida de Elon Musk y fliparáis. Pues eso. Para no desviarme del tema, porque no es mi tema la historia de vida de Elon Musk, sino que es el Partido Nacionalista Rifeño, su encuentro en Gerona, balance y futuras perspectivas. Bueno, voy a enfocarme en esto, que acabe pronto y ya está, para no tal si no aparece gente. Pues eso, hemos comenzado el encuentro con las palabras de inauguración muy extensas, verdaderamente, en lengua árabe, en lengua rifeña, em, expuestas por el vicepresidente del Partido Nacionalista Rifeño, el señor Yuba El Gaddawi, pues hablando como es habitual de las calamidades
pasadas, actuales y de las aspiraciones futuras, obviamente, de libertad e independencia del pueblo rifeño. Pues su discurso o sus palabras tan extendidas, tan extensas, bueno, durante casi media hora, y mezclando o más bien intercalando o con alternancia de idiomas rifeño y la lengua dialectal árabe magribina, no marroquí, sino más bien magribina. Pues después de las palabras, como estoy comentando, del vicepresidente del partido, pues pasa la palabra al señor Ali Arras, que es el presidente del Observatorio Rifeño para los Derechos Humanos, antiguo preso político reprimido con el visto bueno, brutal, criminal de José Luis Rodríguez Zapatero en su momento, en 2010, cuando lo mandó al régimen criminal marroquí, al centro secreto de tortura Tmara, para que el señor actual director de la policía marroquí y de los servicios secretos internos marroquíes, Abdelatif El Hamouchi, y su gente lo torturaran brutalmente, pues se escapó de la muerte, de verdad, como ha contado él mil y una vez, y como tiene recogido en su libro El cielo es un cuadrado azul, que todavía no se ha traducido al español, que está en 2 lenguas por ahora y se puede comprar en Amazon. Le ciel est un carré bleu, y bueno, acaba de salir hace pocos días la traducción en inglés también del mismo libro, por lo cual lo podéis buscar en Google y comprar en Amazon. Pues el señor Ali Arras pues habló esta vez no de su historia, porque la contó muchas veces, sino que habló del pueblo rifeño. Aquí saludamos al presidente del Partido Nacionalista Rifeño, señor Redouane. Pues le pido que me envíe coanfitrión y para que aceptarlo y que para que le pase la palabra y nos cuente en francés y en árabe cómo ha visto nuestro encuentro en Gerona o Gerona. Vale, pero bueno, voy Hola, sí. muy buena. Hola, muy buenas tardes. Bonjour. Bonsoir. 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 Bonjour, bonsoir. ¿Cómo estás? Bonsoir, bonsoir, compañero Redouane. Bien, bien. Aquí andamos como era previsto. Le cirque, la censure, como es habitual, tenemos casi 500 seguidores. Bueno, y no aparece nadie por aquí, No pues es pasa muy, muy... nada, no pasa nada. El mensaje se transmite aunque sin seguidores. Estamos en el en el buen camino. Claro, obviamente. Además es lo que pienso, No pasa porque nada. lo hacen adrede para desmotivarnos, para pensar que estamos Claro. hablando solos como locos y ya está, cerrar esto y ir a dormir. Pero no, como te da la posibilidad de grabar lo que estás diciendo, pues nosotros le damos otra vida, ¿sabes? O sea, darle otra vida es dejarlo aquí para que luego la gente pues pase a escuchar. Y eso es genial. Y además bajarlo y ponerlo en YouTube, también para que se quede un archivo y ahí está. Por lo cual creo que has seguido lo que hemos hecho en Gerona,
pues tendrías algún pequeño balance, algunas sensaciones, impresiones, pues todo tuyo para hablar, y además que tú eres el presidente del Partido Nacionalista Rifeño, que por tus motivos familiares y tal no has podido estar con nosotros, no pasa nada, pero estuvo el vicepresidente ya, Yuval Ghaddioui, estaba el secretario, señor Ahmed, pues yo como delegado y portavoz del partido en España, pues muchísima gente, un mogollón de gente rifeña residente en Cataluña, España, y además de los que vinieron de Bélgica, de Alemania, de Francia, de otros sitios, por lo cual pues puedes darnos como impresiones, sensaciones que has tenido después de haber seguido todo lo que ha pasado y Sí. lo que te ha llegado, pues si quieres, empieces en francés y luego si quieres decir unas palabras en árabe, porque somos así de multilingües, y para que sepan que hablamos todos los idiomas del mundo. Todo tuyo. Gracias. Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation, merci pour cette fenêtre. Comme je disais, le plus important, c'est la cause. Et comme notre cause est juste, peu importe le nombre de personnes qui suivent, qui écoutent, l'essentiel que ce direct sera retransmis, sera enregistré, retransmis sur les autres canaux. En ce qui concerne Girona, moi j'ai suivi de loin parce que j'étais en mission pour le Parti national Rifin à Amsterdam. J'ai rencontré des des cadres Rifin. J'étais pas en famille ni en vacances, mais j'ai suivi ce que vous avez fait, j'ai suivi les interventions. C'est très important pour le Parti national Rifin parce que la rencontre de Gérone était à l'initiative des Rifins de la région, de la Catalogne et même des Espagnols vivant en Espagne. Et donc, c'était en réponse à leurs sollicitations, le Parti national Rifin, des membres du Parti national Rifin, à leur tête le représentant Mohamed Doré, notre frère là, est parti pour présenter un peu, faire un bilan, ou présenter un peu les activités du parti, raconter ou expliquer les marches ou les étapes ou le travail du Parti national Rifin, et puis aussi parler du futur, de la perspective, ce que les futures étapes, les meetings, les conférences, les travaux réalisés, les activités diplomatiques du parti. Et c'était très bien parce que ça permet aux Rifin de se sentir encore plus proches de la réalité du Parti national Rifin. Ce n'est pas que de la théorie, ce ne sont pas des choses qui voient à travers des lives, mais c'était une rencontre physique. Et c'est très important de voir les gens, de les saluer, de les voir de tête à tête, de leur parler de vive voix. Et ça s'est vu parce que les gens étaient très contents et ça se voyait beaucoup dans les vidéos, dans leurs commentaires, dans les interviews qu'ils ont pu donner aux médias qui étaient présents. Donc oui, c'est une étape. Après Bilbao, après Utrecht, après Düsseldorf, Bruxelles. Là, c'était Gérone. Et j'espère que la prochaine, Inch'Allah, sera en France. Et puis, on fermera la boucle le 20 septembre à Bruxelles. À Bruxelles, c'est très important. Je vais juste dire un mot. C'est le 20 et c'est le congrès annuel du parti. Donc, tous les RIFA et les non-RIFA sont conviés, sont bienvenus, bien sûr. Un congrès qui aura lieu après la marche annuelle qui commémore le 104e anniversaire de la création de la République, et donc ça se terminera par le congrès dans un endroit mythique à Bruxelles, Inch'Allah. Donc c'est très important, ce sont des activités très importantes. Donc je m'arrête là pour la partie Gélone, après je prendrai la parole sur l'autre sujet que je voulais aborder. D'accord, merci beaucoup, cher Redouane. Très bien, donc j'étais en train d'expliquer les fases bueno, las fases, bueno, yo hablo en español mejor para combinar un poco los idiomas y por cierto, el señor Redouane entiende el español perfectamente, aunque le cueste un poco expresar, no pasa nada, como
me cuesta un poco yo expresarme en francés. No es porque no he estudiado francés ni que tenga un nivel aceptable de francés, sino que es por el uso diario. Ya sabemos que los idiomas, si no los utilizas cotidianamente, habitualmente, diariamente, pues se te olvidan expresiones, palabras y te cuesta un poco. Es como necesitas un rodage, ¿no? Un rodaje, un poco de aceite para, para tus neuronas cerebrales de comunicación para hablar fluidamente. Y además es una riqueza. Nosotros como norteafricanos, creo, no solamente rifeños, sino argelinos que mezclan árabe, dialectal argelino y francés. Nosotros los rifeños mezclamos español y rifeño y árabe, rifeño, bueno, rifeño español, como estoy diciendo. Nos gusta mezclar idiomas, nos gusta ser algunas veces no solo bilingües, sino políglotas, o sea, políglotas, más de hablar en un momento 3, 4 idiomas, no solamente dos, a funcionarlos. Bueno, yo entiendo y pido perdón, hay personas que no lo asimilan o su cerebro, no sé, no puede eh, estar atento o concentrarse cuando se tratan de más de un idioma, lo entiendo, pues científicamente hay personas que, bueno, que se desmotivan o se desinteresan cuando escuchan más de un idioma, pues lo siento mucho, pero nosotros lo hacemos así para que nuestro mensaje de activismo, de liberación nacional, rifeño y de eso, de intentar hacer eco y hacer conocer más nuestra causa rifeña, nuestro mensaje de recuperación de nuestra soberanía o de recuperación de nuestra independencia. Cuanto más idiomas hablamos, en cuanto más lenguas nos expresamos, seguramente que llegará el mensaje y como ya es conocido, cualquier pueblo es muy orgulloso de su idioma y es el que le toca las emociones, y creo que en esto siempre también entran emociones. Cuando tú tratas a una persona en su idioma, sea el español, el francés, el catalán, el portugués, el inglés, el alemán, el holandés, el sueco, el noruego, cualquier idioma, cuando le hablas en su idioma, pues tiene más predisposición de escucharte, de interactuar contigo, de solidarizar contigo, en contrario de que si le hablas en otro idioma. Por lo cual eso, bueno, pues sensaciones muy positivas, nos alegramos mucho nosotros como representantes del Partido Nacionalista Rifeño de las palabras de nuestro presidente, de que ya le ha gustado mucho y le ha sido, o sea, nos ha sido muy útil el encuentro de Gerona, que es una de las etapas, como bien ha mencionado, después de la de Utrecht en Países Bajos, la de Bruselas en Bélgica, la de Düsseldorf en Alemania. Hemos hecho como una parada transnacional o más allá del mar Mediterráneo en Argelia, ¿no? El 19, 20 y 21 de julio que estuvimos en Argelia. Bilbao. También, ¿cómo? Bilbao también. Bilbao, sí, Bilbao, sí, podemos decir que hemos empezado por Bilbao, la verdad. O sea, sí, efectivamente, hemos empezado en Bilbao en febrero, la verdad, sí, es cierto, porque en Bilbao hemos hecho una conferencia internacional sobre derechos humanos e igualmente hemos aprovechado la ocasión para vernos con la diáspora rifeña del País Vasco y se movilizaron de toda España. Había con nosotros gente que vino desde Andalucía, o sea, Almería, imagínate, de Almería a Bilbao. El hombre que tenemos en mente, pues vino desde Almería hasta Bilbao. Pues imagínense lo que puede hacer un rifeño, moverse de punta en punta, del máximo del máximo sureste de España a casi el máximo noreste de España. Es alucinante, pues nos alegra y por eso nos empuja y seguimos pese a esto de la censura de estas plataformas y tal, pues gente que se moviliza
a recorrer miles de kilómetros para estar con nosotros en actos, conferencias, encuentros y tal, manifestaciones, pues nos llena de motivación, tío. Es que no te puedes echar para atrás viendo que la gente sacrifica, es un sacrificio recorrer centenares de kilómetros o miles de kilómetros para estar en un acto de unas 2 horas y luego recorrer otra vez los mismos centenares de kilómetros o miles de kilómetros. Es que no tiene precio ni tienen un calificativo más de sacrificio por la causa suprema o causa mayor, que es recuperación de la República del Rif. Por lo cual eso, que estaba comentando que el señor Ali Arras pues habló no solo no de su vida, de su historia de vida, que la ha comentado muchas veces, y que como estaba diciendo que podéis buscar su libro tanto en francés como en inglés, como he escuchado que se puede adquirir por vía Amazon. El título en francés es Le ciel est un carré bleu. En inglés, pues ya lo dirá Ridwan, que maneja bien más el inglés cuando toma la palabra, si se lo haya visto. Pero igual se puede salir. Cuando se sale en francés, seguramente dará la versión en inglés también, porque es el mismo contenido, y Google muchas veces cuando pones es según los algoritmos, según los algoritmos. Cuando hay un libro en varias versiones de idiomas, pues te sale también en otro idioma, si por si acaso quieres comprarlo también en otro idioma. Y bueno, estamos muy expectantes o con ganas también de leer el libro de Ali Arras en español, que ahí seguramente dirá mucho. Y no olvidemos que es de nacimiento de Emilia, que él también domina mucho el español. Y mismo en Gerona ha tenido una intervención muy larga y además emocionante, porque yo estaba ahí al lado suyo. Hasta mis orejas escucharon poesía de su parte, adorando su ciudad natal, Melilla. Porque porque me ha escuchado a mí recordar a la gente de la convivencia pacífica de los rifeños españoles en las dos ciudades norteafricanas, Ceuta y Melilla, durante 5 siglos. Y bueno, seguramente eso lo emocionó mucho, y además, si no me equivoco, hasta lanzó el mensaje de que, mira, España, si tú no puedes defender Melilla del régimen marroquí, pues ya ustedes saben lo que tienen que hacer para que nosotros como rifeños defenderla. Y obviamente recuperar nuestro territorio, claro, pues, porque lo primero que estamos poniendo es recuperar la máxima superficie de nuestro territorio, que como he dicho en la conferencia misma, que ronda los 34.000 kilómetros cuadrados. Reitero el número, 34.000 kilómetros cuadrados. Es una superficie mayor a la superficie de Cataluña, a la superficie de País Vasco, de Galicia, de Valencia, de varias regiones aquí españolas, salvo la de Andalucía, Extremadura y otras más regiones o comunidades españolas que son más mayores o más grandes en superficie que el territorio del Rif ocupado. Pero el territorio del Rif ocupado tiene una superficie considerable y además tiene una densidad de población rifeña decimos que habla rifeño o ha sido arabizada o tal, pues, que llega a 10 millones, entre los que están en el Rif ocupado como los que están dispersos aquí en la diáspora europea. Por lo cual eso, he escuchado al señor Ali, pues es como componer una poesía de adoración a su Melilla natal. Lo he escuchado y pueden ustedes volver a escuchar ese encuentro en el canal de YouTube Rif Time, que luego cuando cederé la palabra al señor Ridwan, pues escribiré el canal Rif Time, que podéis suscribir a él, que es como por ahora el medio de comunicación más frecuentado y más visto por parte de los rifeños, que por ahí suelen pasar directos, vídeos cortos referentes a
referentes a la causa rifeña en varios idiomas, ¿verdad? Porque en Riftime han pasado algunos encuentros que hemos hecho nosotros en español y se han quedado ahí grabados en español, más allá de la lengua oficial o principal de ese canal de YouTube Riftime, que es en rifeño, en la lengua rifeña, esencialmente es lengua rifeña, además de la lengua árabe. También la lengua árabe, hay muchos vídeos y muchos directos en lengua árabe. Y bueno, y varios y otros más idiomas, como estoy diciendo, en español, en inglés y francés también, porque transmite lo que son los encuentros del Partido Nacionalista Rifeño, como estoy diciendo. El Partido Nacionalista Rifeño habla varios y diversos idiomas, por lo cual cuando toca conferencia del Partido Nacionalista Rifeño, pues ahí toca varios idiomas y se transmite en el mismo canal. Y además, como sabemos hoy en día, hay aplicaciones de chat GPT o de inteligencia artificial que se pueden traducir al momento vídeos en varios idiomas, por lo cual no sería difícil, por ejemplo, traducir un vídeo en árabe del canal Riftime de YouTube al español, por ejemplo, o al francés. Pues eso, que ha sido, que fueron palabras muy emotivas, muy expresivas de nuestro compañero y hermano Ali Arras en ese encuentro, además de mis palabras también, que yo hablé en 3 idiomas, empecé con el catalán, pues obviamente el encuentro en pleno centro de Cataluña, Gerona, pues obviamente he abierto mis palabras o mi discurso en catalán o unos 3, 4 minutos y luego el grueso de mis palabras pues en la lengua que utilizo habitualmente y con más frecuencia y con la que he estudiado mis estudios superiores, que es la lengua española, el español. He hablado más de 15 minutos en español y luego para rematar la faena pues en la lengua madre, que la gran presencia en esa sala donde hemos reunido, donde nos hemos encontrado, eran rifeños, por lo cual, pues obviamente se tenía que hablar unos 5 o 6 minutos en rifeño, es lo que hice, y además se notaba que la gente estaba muy contenta con mis palabras y mi discurso, eso se notaba que en cada momento pues me interrumpían con sus aplausos, y eso, pues esperemos que esto no sea no se pare aquí, sino que sea un inicio de grandes logros, de gran unidad entre el pueblo rifeño disperso aquí en Europa en las siguientes etapas del Partido Nacionalista Rifeño, como acaba de decir el señor Ridwan, pues habrá algún encuentro en Francia, pues y el encuentro estrella, el encuentro que cualquier persona rifeña no debe desapercibir, o sea, no debe fallar y no asistir, es el encuentro para la conmemoración del Día de la Independencia o de la independencia del RIF o el día de la declaración de la República del RIF, que es el día 18 de septiembre, pero nosotros lo hacemos el sábado 20 de septiembre para que sea muy, muy hábil y para que sea al alcance de toda la persona que trabaja esa semana de la tercera semana del mes de septiembre, que pueda estar con nosotros un sábado, porque el 18 toca un jueves y no podemos hacerla un jueves porque es laboral y la gente no se puede movilizar ni viajar de país en país por asuntos laborales, ya como se sabe, pues es más preferible hacerlo un fin de semana y así pues se conmemora a la misma ocasión. Pues esperemos que haya una multitud de rifeños para esa fecha del 20 de septiembre en Bruselas para la marcha multitudinaria. Tenemos la fe de que sea así y también de un acontecimiento a posteriori que sería una conferencia internacional con la participación de varias personas que ahora que voy a ceder la palabra al presidente, señor Ridwan, si quiere él anticipar algunos invitados o sus nacionalidades o cuestiones sobre el programa de esa reunión, pues sería
muy bienvenida también. Pues nada, lo dejo aquí para no monopolizar tanto la palabra. Pues le cedo la palabra, hermano Ridwan, pues vous avez la parole. Muchas gracias. Bon, le livre, il s'appelle Sky is a Blue Square. Le ciel est un carré bleu. Le livre vient d'être traduit en anglais et bientôt en arabe. C'est plus qu'un livre, c'est un témoignage vivant de d'une personne qui a subi toutes sortes de tortures, psychologiques, physiques. C'est un vrai témoignage, c'est une vraie message pour le reste du monde, pour mettre en évidence les crimes commis par le régime. 2 secondes, je reviens. Parfait, parfait. Entonces, han escuchado el nombre en inglés de Le ciel est un carré bleu. Lo ha dicho, pues lo podéis buscar. ¿Acaso el que lo prefiere, por ejemplo, leer en inglés y no en francés? Pues también pues lo podéis. Ahí está el aporte, está a vuestra disposición en Amazon y podéis comprarlo para leer la versión en inglés. Y pues obviamente pues se va a traducir a otros idiomas como nos ha prometido el señor Ali, pues se va a traducir al árabe y al español. De eso. Désolé, je suis de retour. Donc, je disais que en fait, le témoignage de Ali Arras, c'est un témoignage qui est très fort, parce que d'habitude, les témoignages ils sont souvent post-mortem, donc une fois que la personne est disparue ou décédée. Là, c'est de son vivant qu'il a décidé de témoigner pour mettre en lumière les crimes commis par le régime marocain sur un citoyen rifin innocent à qui on a reproché des crimes de toutes sortes, mais qui a été innocenté par tous les tribunaux. Et grâce au travail des associations, des groupes de pression, du représentant du secrétaire général des Nations Unies, Ali a pu retrouver sa liberté, mais après 12 ans 8 ans d'emprisonnement. Et donc, c'est très important. Donc, pour ceux ou celles qui veulent voir ou lire de près la nature de ce régime et les personnes contre qui le peuple rifin se bat pour son indépendance et sa liberté, je vous conseille vivement de lire son témoignage parce qu'il est édifiant. De l'autre côté, je voulais aussi rendre hommage à toi, Mohamed, parce que représentant du Parti national rifin en Espagne, c'est très important qui est en fait dans un pays aussi important que l'Espagne, qu'on ait un bureau, qu'on ait un représentant, un porte-parole, justement pour expliquer au peuple espagnol, expliquer à la diaspora rifaine en Espagne, et expliquer aussi aux autorités espagnoles, aux partis politiques, aux organisations espagnoles, aux organisations non gouvernementales espagnoles, ce que c'est la cause rifaine, ce que c'est ce que veut le peuple rifin. Et comment, sachant le lien qui unit le peuple rifin et le peuple espagnol, l'histoire qui est partagée entre ces deux peuples, une histoire qui est très profonde, qui est très lointaine, faite de joie et de larmes, de tristesse, de guerre et de paix, et de construction commune, de vie commune, de cohabitation des siècles. Et Ceuta et Melilla sont l'exemple parfait de cette cohabitation entre deux peuples qui ont tout pour réussir ensemble, les uns à côté des autres et non pas les uns contre les autres, contrairement à ce que pourrait être une relation entre le peuple espagnol et le Maroc, le régime marocain, qui ne cesse de faire chanter l'Espagne, de faire chanter le gouvernement espagnol pour avoir des intérêts pour le régime. Du chantage sur l'immigration, du chantage sur
le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, et puis l'insécurité, le terrorisme, les mineurs qui refusent de récupérer. Plein de sujets sur lesquels aujourd'hui l'Espagne se fait chanter, est victime de chantage. Plein de sujets de l'autre côté que le RIF se propose comme solution, se propose comme alternative pour reconstruire un avenir plus propre, un avenir euh, fait de démocratie, de liberté et de coopération gagnant-gagnant. Tout le contraire à ce que propose cette mafia qui est au pouvoir au Maroc et qui occupe notre pays. Je disais que l'Espagne est très importante parce que aussi euh, ce que subit aujourd'hui, ce que vit aujourd'hui le peuple rifin, est en partie euh, euh, à cause d'erreurs faites par les anciens régimes. Et là, je veux dire le régime du général Franco, comme le régime de Pétain, le maréchal Pétain, le représentant de l'impérialisme français dans les années 20. Euh, Évidemment, quand je dis ça, je fais bien la distinction entre les peuples et les régimes. Je parle d'une époque où l'Espagne n'était pas une démocratie et la France était sous un régime un peu hybride. Et d'ailleurs, juste après cette parenthèse rifaine, on sait tous ce que s'est passé et son basculement vers son rapprochement vers le nazisme après l'occupation allemande de la France. Et donc je disais que ce que vit le RIF aujourd'hui, cette occupation, est en partie liée à ces erreurs du passé. Et donc, c'est des erreurs qui convient aujourd'hui de regarder de face, avec responsabilité et avec grandeur pour les corriger, parce que euh, un État de droit comme l'est la France, comme l'est l'Espagne, ne peut pas continuer à ignorer une erreur ou un crime contre le droit international qui a été effectué, qui a été fait, qui a été commis dans les années 20, dans les années 56, 1956, le jour où l'Espagne, la France ont décidé de transférer l'occupation du RIF. C'est même pas un transfert de propriété parce que le RIF n'était pas propriété ni de l'Espagne ni de la France, mais il s'agit bien d'un changement d'occupant, de colonisateur. On est passé du protectorat espagnol, de la colonisation espagnole, vers un autre type de colonisation marocaine. Et ceci euh, sans prendre en compte les désirata de ce peuple, le peuple rifin, qui auparavant, quelques années plus tôt, avait décidé d'exercer son droit à l'autodétermination en réalisant et en fondant, en créant son propre État, son propre république. Et une république qu'il voulait être à l'image de ce qui se passait de mieux en Europe, une république démocratique, moderne. Mais ce droit, cet exercice n'a pas plu aux forces impériales de l'époque et donc a été réprimandé avec une violence inouïe en utilisant des armes interdites, même à l'époque, et que dire d'aujourd'hui. Et puis ensuite, transférer, je disais, un territoire, un peuple vers un autre occupant sans consulter les propriétaires de la terre, sans consulter ce peuple. Et donc, ce qui était en réalité, au regard du droit international, illégal, l'annexion du RIF par le Maroc est illégale aux yeux du droit international parce qu'on se on se trouve devant un cas où il s'agissait d'une terre qui avait des propriétaires. Des propriétaires qui plus est, avaient exercé leur droit à l'autodétermination, je disais. Et donc, ce n'était pas une terra nullius, comme on dit en droit international. Au contraire, il y avait bien des propriétaires, il y avait bien un système politique qui était en place. Et donc, Donc, le transfert
le Donc, transfert vers le Maroc. frère Redouane, donc la République de Rif a été tombée militairement et n'est pas politiquement, n'est-ce En pas? fait, la République n'est jamais tombée. Ce qui a été fait, c'est qu'il y avait une guerre entre deux peuples, entre deux régimes, entre deux États, l'État rifin et les forces coloniales de l'époque. Cette guerre, voilà, donc, a été gagnée grâce à des armes, y compris des Interdit, armes interdit. interdites, des armes conventionnelles et non conventionnelles. Mais la perte de cette guerre ne justifie pas, ne donne pas de légitimité ni de droit de propriété à l'occupant, qu'il soit espagnol ou marocain. Et donc, en fait, tout comme le cas des pays baltes, Lettonie, l'Estonie et Lituanie, qui avaient en fait une souveraineté avant l'occupation soviétique, donc ont pu recouvrir leur indépendance ou leur souveraineté après la chute de l'Union soviétique sans avoir recours à un quiconque système ou référendum d'autodétermination. Au contraire, selon le droit international, cette occupation soviétique était en réalité entre parenthèses. Ils ont mis la République, la souveraineté des pays en question entre parenthèses et qui a été recouvrée juste après la chute de l'Union soviétique. De même, nous considérons, nous les Rifins, que ce que nous vivons depuis 1956, ou depuis 1926 plus exactement, est une parenthèse, deux occupations espagnole puis marocaine, et qu'un jour nous recouvrirons notre souveraineté, nous recouvrirons notre liberté, parce que ce qui se passe est une illégalité flagrante, et nous irons jusqu'au bout pour jusqu'à la à l'obtention de notre indépendance. C'est notre objectif, c'est l'objectif que s'est tracé le peuple rifin, le Parti national rifin. Et je pense que, comme je disais, les pays de droit qui respectent l'état de droit, comme l'Espagne, comme la France, gagneraient beaucoup à montrer l'exemple et à corriger ces erreurs historiques. Parce que enfin, les régimes qui étaient là au pouvoir à l'époque sont complices. Et donc, je pense que l'Espagne se retrouverait encore grandie, honorée, le jour où elle déciderait de voir son histoire avec courage, avec tout ce qu'elle comporte de points positifs et négatifs, et corriger ses erreurs. Et je m'arrête là. Très bien, merci beaucoup. Donc l'espérance ou le rêve, le rêve, le français, Le le rêve projet. du peuple rifin donc est réalisable. Ce n'est pas irréalisable, sinon que réalisable. Euh, Malgré les ennuis ou les défis, les grands défis, parce que la situation géostratégique de Rif à l'estrait de Gibraltar, la conque méditerranéen, de grandes puissances internationales, la Grande-Bretagne, avec l'occupation de Gibraltar, l'Espagne, la France, l'Italie, donc trop de puissance qui peut obstaculer bueno, les États-Unis avec ces bases militaires autour de la Méditerranée, et tout cela euh, peut compliquer en plus. Non, Oh non, les je rapports sais de pas. force sont en train de changer. Les rapports Pouvez-vous de force. expliquer un peu tout cela, la réalisabilité au nom de la viabilité de ça au nom pour l'indépendance de RIF? Bien sûr, bien sûr. En fait, il ne faut pas croire que les pays que tu as cités seraient forcément contre l'idée d'un RIF indépendant. Moi, je crois au contraire, parce que là, on est en train de proposer, enfin, la proposition et le projet politique qui est proposé par le Parti national rifin, c'est un projet qui est moderne. On parle, en fait, on passerait d'un régime féodal,
d'un régime, d'une dictature, d'une mafia qui utilise tous les moyens pour faire chanter l'Europe. Il faut imaginer, hein, il y a quelques années, enfin, c'est pas très loin, hein, 15 000 personnes ont déferlé sur Ceuta parce que l'Espagne a décidé, de manière souveraine, d'accueillir un responsable ou un dirigeant du Polisario pour être soigné suite au Covid. Et donc, en punition, parce que le Maroc a décidé de punir l'Espagne à ce jour-là, et donc il a encouragé 15 000 personnes à déferler sur Ceuta. Et donc, notre projet, c'est tout le contraire de ces méthodes de voyous. Au contraire, on se propose de créer, on propose à l'Europe d'avoir un voisin au sud de l'Europe, au sud des Méditerranées, un voisin qui respecte l'état de droit, un état démocratique, laïque, qui n'utilise pas la religion à des fins politiques comme le fait le régime marocain. Un état laïque qui respecte toutes les croyances et qui... c'est un projet sur la base de l'état de droit, sur la base du libre-échange, une économie ouverte, un pays où il y a tout à construire, et donc un pays qui aura besoin de ces pays donc, que tu as cités, les pays européens, les Américains, pour justement nous aider à reconstruire ce pays, à construire les routes, à construire les aéroports, les ports, à construire les écoles, les hôpitaux, en fait, à créer ce qu'on a appelé, nous, au Parti national rifin, le Singapour d'Afrique. Et nous pensons avoir les moyens humains, financiers pour le faire, bien sûr avec l'aide de nos alliés. Nous pensons que c'est un rêve qui est à portée de main et que malgré tout ce qu'on peut penser, les rapports de force géopolitiques sont en train de changer et que le monde, l'Europe en premier, commence à en avoir marre des agissements du régime marocain, commence à ouvrir les yeux quand on voit un peu les interventions, les ingérences marocaines en Europe. Quand, par exemple, tout le monde sait que les mosquées contrôlées par le régime marocain en Espagne ont joué un rôle très important dans les dernières élections législatives en Espagne, qui ont appelé à voter pour Pedro Sanchez et autres, etc. Cette ingérence qu'on retrouve aussi en France, qu'on retrouve en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne. Il ne faut pas oublier le Maroc Gate, un scandale sans nom, un scandale international. Imaginez un pays qui ne connaît pas la démocratie, ni de couleur, ni l'odeur, qui intervient dans le système électoral, qui achète les voix, qui achète les députés européens. Maroc Gate est une honte. Et tout le monde, les peuples européens, les dirigeants, les responsables, les États profonds de tous les pays européens commencent à ouvrir les yeux, à se rendre compte que oui, nous n'avons pas à faire uniquement face à l'ingérence russe. Il y a aussi un pays voyou qui s'appelle le Maroc, qui se permet d'intervenir dans nos élections, qui se permet de corrompre nos hommes politiques pour défendre ses positions illégales. De quoi il s'agit? Quand il achète les voix, quand il corrompt les députés européens, c'est pour défendre les positions marocaines, par exemple, notamment sur la question du Sahara occidental. Sahara occidental est un cas typique. Il s'agit d'un dossier qui est aujourd'hui entre les mains de l'ONU, un dossier qui est à la 4e commission de la décolonisation à l'ONU. Euh, une question ou une cause qui est aujourd'hui euh, fait l'objet d'une mission qui s'appelle MINURSO au Sahara occidental, une mission qui a pour objectif de réaliser, d'organiser les référendums d'autodétermination, et donc un sujet de droit international. Le Maroc achète les députés européens pour les influencer les pouvoirs publics européens, pour les encourager à défendre la position féroce du Maroc, illégale. Et donc voilà, le Maroc utilise les moyens du droit européen, de la démocratie européenne, pour défendre des sujets, défendre des positions qui sont à l'opposé du droit international. Et donc c'est tout cela qu'il faut mettre en évidence.
Et c'est tout cela qu'il faut expliquer au peuple européen pour que enfin on mette un terme aux ingérences à ce pseudo-pays. Et je m'arrête là. D'accord, je te laisse un peu, voir. Euh, Uy, yo parlais, voy a hablar un poco entonces y luego le hago una última pregunta a nuestro presidente Erdogan para no tenerlo mucho tiempo. Igual no es para alargar mucho este espacio, con 1 hora y media más o menos sería suficiente. Pues eso, de lo que estaba hablando, pues que la cuestión o la causa rifenia es viable, es muy viable, es como la contrapartida un sistema totalmente opuesto, podemos decir hasta opuesto, porque es obvio, el programa que nosotros estamos defendiendo o lo que son las perspectivas futuras de una república rifeña como Partido Nacionalista Rifeño, como soberanistas rifeños, es un sistema de república parlamentaria donde el pueblo tiene mucho que ver en la elección del presidente de la república, la elección del primer ministro, de sus representantes a todas las esferas locales, regionales y nacionales. Y además, como acaba de decir Ridwan, que eso va a predominar lo que es el mérito a lo que es la corrupción o pertenecer a una familia tal con un estatuto social de no sé qué, sino más bien lo que es mérito y competencia y llevar a cabo el verdadero significado de la democracia, que es el poder del pueblo, que por desgracia vemos que hasta en países de primer mundo, desgraciadamente en varias ocasiones vela por su presencia, por su ausencia, más bien por su ausencia, que no se respeta verdaderamente lo que es el poder del pueblo, porque vemos que poderes económicos muchas veces intervienen en elecciones y tal, o en la elección de personas que van a ser presidentes bueno, primeros ministros o presidentes de gobiernos en algunos países, desgraciadamente, en contra de la voluntad del pueblo que ha elegido otras ideologías o ha querido que hayan alianzas, yo que sé, coaliciones, ha elegido varios colores o varias ideologías para que los políticos se pongan de acuerdo y que haya un gobierno de coalición, pero al final eso no sale adelante, sino que condenan al país a volver a hacer las votaciones y las elecciones otra vez, y así pues se pierde el pueblo, que se queda sin presupuesto público y demás calamidades. Y ha señalado Ridwan un asunto muy, muy importante que precisamente, si lo digo, si no lo sabe ya, porque él no está, no pudo estar con nosotros, como bien ha dicho que tenía otras cuestiones de activismo mismo en Países Bajos y tal, pues el mismo responsable del sitio donde hemos organizado este encuentro en Gerona, pues nos felicitó y nos deseó toda la suerte del mundo y que ojalá el RIF sea independiente en lo más antes posible en lo referente al laicismo o a la no utilización de la religión para fines o para intereses políticos, como ya sabemos que lleva casi 70 años el año que viene desde que nos cedió el general Francisco Franco, como bien ha dicho Ridwan, el año que viene, 2026, van a cumplir 70 años bajo la ocupación del régimen marroquí, que utiliza la figura del comandante de los creyentes
de croyants, como un paraguas para muchas veces justificar varias cuestiones, varios montajes, varios encarcelamientos de personas inocentes bajo este concepto, y además suele adiestrar y suele prohibir al mismo tiempo cuestiones religiosas que van en contra de un régimen corrupto, brutal, que obviamente va en contra del Islam mismo, que él dice que es comandador de los creyentes, este Mohamed VI. El Islam dice que no a la corrupción, no al abuso de poder, no a meter a inocentes en las cárceles, sí al reparto de la riqueza, sí a la prosperidad del pueblo, sí al respeto de los derechos humanos. Sí, sí a varias cosas que este régimen dictatorial no lleva a cabo, y no a varias cuestiones que sí que lleva a cabo, como la corrupción brutal, el enriquecimiento ilegítimo y ilegal de su familia y del Mahzen, o que yo llamo sus allegados, que sus cuentas bancarias exponencialmente están subiendo y jamás bajan, y eso es debido a la brutal corrupción y tal, y siempre él mantiene lo que es el comandador de los creyentes, y lo que es Amir el-Muminin, que es muy falso eso. Pues por ejemplo, la República del Rif va a acabar con eso, sino que bueno, se va a dejar la cuestión religiosa como una cuestión particular de las personas, manteniendo quizás algunos aspectos, por ejemplo, de herencia y tal. Eso sí que sí, está bien dejarlo, pero para que se utilice la religión en la política, pues eso vamos a estar muy en contra de él. Y lo más importante también es la separación de poderes. El poder judicial va a estar totalmente independiente. Por ejemplo, el primer ministro de la República del Rif o el mismísimo presidente de la República del Rif, si se le pilla con alguna corrupción, algún fraude, alguna malversación o alguna utilización de influencias prevaricación o cuestiones semejantes, pues se va a llevar a los tribunales y se va a juzgar como cualquier ciudadano rifeño. Así que serían todos iguales ante la ley, no va a haber alguien encima de la ley ni encima del otro. Pues nada, quería comentar, que nos diga el presidente del Partido Nacionalista Rifeño, Ridwan, ¿qué le parece que en estos últimos días, estas últimas semanas, que hayan influencers, youtubers españoles que al mismo tiempo muchos de ellos ejercen como periodistas autónomos o periodistas teniendo prensa digital o perteneciendo a algún periódico digital o escrito en España, o personas que ejercen de abogados después, y también el denominador común entre estos españoles es que hayan formado parte de un cuerpo de fuerzas armadas españolas, o sea, que pertenecen al Estado Profundo de España y tal, que en estas últimas semanas, estos últimos días, han salido a hablar claro y alto, abiertamente, de que había existido una república que se llama República del Rif, que el pueblo rifeño está bajo ocupación del régimen marroquí. Pues nombres, vamos a decir, que ya están conocidos, que tienen canales en YouTube o están aquí con nosotros también en la plataforma ahí, que es, por ejemplo, Francisco José Cruz Siquera, Rubín Pulido. El último es Rubín Pulido, de aquí le mando un fuerte saludo, que somos ya amigos aquí, nos seguimos conjuntamente. Pues chapo para él, en un podcast de ayer o anteayer, o sea, hace nada, pues dijo lo que ningún político español
he escuchado hablar o decir que el Rif no es Marruecos, o sea, literalmente, literal, lo que siempre nosotros alzamos voz, Rif es no Morroco, o le Rif c'est pas le Maroc, y ya está en rifeño, a Rif Wajid al Maghrib, pues lo dijo en ese podcast así abiertamente, que el Rif es una ente, es un pueblo diferente al marroquí, y además que hay una represalia brutal sobre los activistas rifeños, tanto en el Rif ocupado como hay personas exiliadas en Argelia y aquí en España también, y que no pueden entrar a su territorio ocupado porque temen las brutalidades de ese régimen que les puede montar cualquier cosa, sea corrupción, tráfico de drogas, tráfico de, de, de de armas o terrorismo o cualquier cuestión de estas, salvo a que les ponga que son personas que están alzando voz para ejercer un derecho o una cláusula de las cláusulas de la Convención Internacional de los Derechos Políticos y Civiles, que mismo ese régimen marroquí corrupto, criminal, que no respeta ni sus leyes internas ni las leyes internacionales que él ratificó, como el que acabo de decir ahora, que ratificó en 1979, cuando todavía gobernaba Hassan II, pues este derecho que permite a cualquier pueblo autodeterminarse o elegir a las personas adecuadas en gobernarle. Pues entonces, ¿qué te parece, Ridwan, este cambio de postura de personas podemos considerar influentes en España respecto a la cuestión rifeña, en considerarla como cuestión de soberanía y no solamente cuestión de reivindicaciones sociales y culturales como ha sido el Hirak del Rif? Pues tienes la palabra. Vous avez la palabra. Ok, ok, merci. En fait, le changement de temps, le changement de point de vue est lié à plusieurs éléments. Le premier, c'est d'abord, c'est par le travail que tu fais toi, en parlant tous les jours en espagnol sur ta chaîne, en expliquant un peu l'histoire du RIF et la cause rifaine, le travail que fait le Parti national rifin. Maintenant, tu le vois, tu le constates toi-même, on est suivi de plus en plus de journalistes espagnols qui nous accompagnent dans les déplacements internationaux et donc qui rapportent, qui expliquent les interviews qu'on fait à la presse espagnole. Et puis, la cause Rifaine n'est plus vue ou perçue comme un problème marocain interne, comme il aurait pu être dans le passé, comme à l'époque du Hirak du Rif, des années 80. Tout à l'heure, je lisais un livre qui s'appelle Le Rif, la guerre oubliée. Mais en fait, il n'y a pas que la guerre du Rif qui est oubliée, c'est un peuple qui est oublié, c'est une république qui est oubliée. Et aujourd'hui, on est attrapé par le temps, on est attrapé par les changements géopolitiques. La cause rifaine est aussi un sujet européen, un problème européen. Comment? Il se trouve que pour se débarrasser des Rifins, le régime marocain, dans les années 50, après l'indépendance, son indépendance, dans les années 60, 70, 80, il a tout fait pour pousser les Rifins à partir en exil. Soit en fait suite à des campagnes de répression très violentes, comme ça a pu être le cas dans 58-59, où des milliers de Rifins ont quitté le Rif pour rejoindre l'Europe dans les années 60, 70, 80. Et ça, en fait, ça coïncidait aussi avec les besoins en Europe de main-d'œuvre pas chère pour reconstruire l'Europe après la guerre. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le retour du boomerang. C'est-à-dire que tous ces Rifins qu'on a forcés à l'exil se sont installés en Europe. On est devant la troisième ou la quatrième génération. Le Rif ou le peuple Rifin, la cause Rifin, je disais, est un sujet européen parce que démographiquement, ça pèse. Parce que pour les pays comme l'Espagne, pour la France, Belgique, Pays-Bas et autres,
ça représente quand même quelques centaines de millions, de milliers. C'est-à-dire qu'on est en Europe entre 4 et 5 millions. Et démographiquement, ça change tout. Démocratiquement, ça peut changer le résultat des élections. Comme je disais en Espagne, les voix RIFEN, encouragées par les mosquées qui sont contrôlées par le régime marocain, ont fait basculer les élections. Il faut se rappeler qu'en Espagne, l'écart entre la coalition de gauche et celle de droite est très, très faible. D'ailleurs, la droite a fait un meilleur score que la gauche, mais la gauche a réussi à faire une coalition grâce à des minoritaires catalans. Et donc, pour vous dire que la question Rifen, aujourd'hui, est d'actualité. Le peuple espagnol, les médias espagnols, les journalistes espagnols se rendent compte, et même les responsables politiques. Parce que, comme tu le sais, on est aussi en discussion avec des partis politiques, on est en discussion avec des influenceurs, avec des écrivains. Et ils le savent. Moi, j'avais en tête la dernière statistique réelle en Espagne. C'est une statistique qui date de 2023, où en fait, il paraît que les 9 premiers mois de 2023, quelques 20 000 rifins ont traversé la côte méditerranéenne, sont arrivés sur les côtes espagnoles. 20 000 sont arrivés, je ne sais pas combien de personnes se sont noyées et ne sont jamais arrivées. Et au jour d'aujourd'hui, tous les jours, les Espagnols en Andalousie et autres qui s'installent sur la plage, ils voient arriver presque tous les jours des bateaux pleins de migrants rifins qui fuient leur pays, qui fuient l'oppression, qui fuient le blocus économique, culturel. Et ça, peut-être que personne n'osait en parler dans le passé. Maintenant, ça commence à être un sujet, un vrai sujet. Et donc, ce n'est plus uniquement aux Rifins de trouver une solution à ce problème, c'est aussi aux Européens d'être courageux et d'aider les Rifins à rester chez eux en les libérant de la main, de la prédation, de l'occupation marocaine. Les Rifins, et je suis convaincu qu'une fois indépendants, ils retourneront chez eux. Parce que le Rif n'est pas un pays pauvre, et l'Espagne le sait très bien. Nous ne sommes pas un pays pauvre. On n'est pas un peuple paresseux. On est un peuple qui travaille et qui construit. La preuve, on a fait appel à nous pour venir participer à la reconstruction de l'Europe. Et donc, demain, un Rif indépendant, tous ces Rifins retourneraient chez eux pour reconstruire leur pays, qui en a vraiment besoin. Parce que le Rif, si on le voit aujourd'hui euh, pauvre, c'est un Rif qui est appauvri. C'est-à-dire c'est une politique délibérée du régime marocain pour pousser les Rifins à partir et pour faire venir des colons marocains. S'il y a un trafic de drogue dans le Rif, c'est une politique voulue. C'est pour euh, détruire les terres agricoles rifaines. Le Rif a été toujours autosuffisant. Il cultivait ce qu'il mangeait. Il n'importait pas la nourriture, le Rif. Et puis, en termes de poissons, etc., pareil, on était autosuffisant. On n'importait pas le poisson. On avait le poisson. Au contraire, on vendait le poisson. On est un pays qui est toujours ouvert sur l'autre, ouvert sur le monde. On est un pays euh, dans, dans les gènes, on y trouve des velléités ou des compétences de commerce, de négoce. Et donc, nos relations avec Ceuta et Melilla nous y ont beaucoup aidé. Et donc, on aspire à développer tout ça une fois que le RIF aura son indépendance. Et l'indépendance du RIF est dans l'intérêt des RIFins, des Européens, et je vais peut-être surprendre certains, l'indépendance du RIF est aussi dans l'intérêt du peuple marocain, qui est aujourd'hui aussi victime euh, qui est otage du régime marocain. Et donc, c'est une autre vision du monde, c'est une autre. Les frontières bougent, il ne faut pas croire que il ne faut pas faire bouger les frontières, qu'il faut respecter les frontières héritées de le colonialisme. Au contraire, les frontières qu'on a héritées de l'occupation, de l'impérialisme,
européens dans les années 20 étaient des frontières basées sur la répartition des ressources naturelles et qui ont omis ou qui ont mis de côté les peuples. Et aujourd'hui, comme le peuple espagnol, comme le peuple français, comme les peuples européens, le peuple rifin aussi demande à être respecté, demande à qu'il soit pris en compte dans les décisions qui l'impactent directement. Voilà. C'est très bien. Donc, frère Redouane, je te laisse donner donner un appel pour toute personne rifaine de la diaspora rifaine et aussi à tout le monde qui solidarise et qui veulent supporter la cause rifaine pour venir être entre nous le 20 septembre à Bruxelles pour la manifestation ou la marche des rifains à Bruxelles et aussi à la conférence internationale qui sera a posteriori. Vous pouvez lancer un appel, des dernières paroles et je termine cet espace, moi, en espagnol. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, effectivement. Donc, comme chaque année maintenant, depuis quelques années, nous organisons une marche tous les 18 septembre, quand ça tombe un samedi, pour commémorer l'anniversaire de la déclaration d'indépendance qui a été envoyée par Abdelkrim Khattabi à la Ligue des Nations pour faire une sorte de, enfin, un exercice d'autodétermination. Et donc, pour rendre hommage à nos ancêtres, pour leur montrer le respect qui leur est dû, on fête cet anniversaire. Et depuis la création du Parti national rifin, nous organisons notre congrès annuel après la marche. Et donc, c'est une marche de fierté, de dignité et pour la liberté. Et c'est une marche qui ne concerne pas uniquement le peuple rifin. Tous les peuples libres, toutes les personnes qui se sentent libres et qui se voient dans le combat pour la liberté, pour l'indépendance des peuples, sont les bienvenus naturellement à cette marche. Cette marche n'est pas adressée contre qui que ce soit. Elle est pour, elle n'est pas contre. Elle est pour la liberté. Elle est pas contre un peuple ou une nation. Au contraire. Et donc, j'appelle tous les rifins qui soient de Belgique, de Pays-Bas, d'Allemagne, de France, d'Espagne, de Portugal, d'Italie, des pays scandinaves, à venir massivement participer à cette marche pour rendre hommage à nos ancêtres et puis pour tracer l'avenir. Parce que avec le Parti national rifin, nous essayons de donner une perspective politique au combat des rifins, donner une perspective politique aux souffrances rifaines pour que notre peuple ne se laisse pas glisser dans la violence. Nous voulons un combat politique, nous ne voulons pas être victimes de terrorisme d'État tel qu'il est pratiqué par le régime marocain. Nous ne voulons pas que nos jeunes tombent dans la violence. Nous leur offrons une perspective politique et on les invite à venir participer massivement. Et on demande aux pays européens, à la France, à l'Espagne et aux autres pays européens de soutenir cette démarche pacifiste parce que notre peuple refuse tout type de violence. Nous souhaitons recouvrir notre souveraineté, notre indépendance, notre liberté de manière pacifiste, parce que nous sommes un peuple qui aime la vie, qui aime la liberté. La moitié de notre peuple vit en Europe, qui est imprégné par les valeurs européennes. Et, et c'est un peuple qui veut, qui souhaite, qui rêve de mettre fin à un système féodal, un système mafieux, pour regarder l'avenir avec espoir et reconstruire son pays. Le 20 septembre à Bruxelles, venez et soyez tous rifins, soyez tous des amoureux de la liberté, parce que nous serons là au rendez-vous pour faire notre part du travail et rendre hommage à nos ancêtres. Et merci beaucoup pour cette fenêtre.
Très, très grand merci notre président de parti, Monsieur Redouane, pour toutes les informations que vous avez données, toutes ces informations et cette dernière appel à tout le monde pour venir à être entre nous le 20 septembre. Bueno, como bien ha dicho señor Redouane, que es el presidente del Partido Nacionalista Rifeño, que tenemos una gran cita de conmemoración del 104 a la declaración de la República del Rif un 18 de septiembre de 1921, que tenemos la costumbre de celebrar cada año. Yo digo, desde ya 4 o 5 años que lo hacemos, especialmente lo hacemos en Bruselas, como es la capital europea, donde también es la ciudad de conexión de la diáspora rifeña, que es muy cercana a Francia, muy cercana a Holanda o Países Bajos, muy cercana a Alemania. Bueno, queda un poco lejos de España, pero nosotros tenemos que sacrificar igual de viajar a Bruselas porque sí, porque toca, porque así debe ser. Nada viene así solo sin sacrificios, por lo cual sí que vamos a movilizarnos desde aquí, desde España. Vamos a ser un mogollón de gente que va a ir y a estar en la marcha rifeña por la conmemoración del 104 a la declaración de la República del Rif en Bruselas el 20 de septiembre, además de la conferencia a posteriori de la marcha, que sería una conferencia internacional con la participación de abogados, de profesores, de periodistas de varios países, tanto europeos como africanos. Tengo aquí a Milicia, si quieres que te he enviado antes, si quieres participar con nosotros con algunas palabras, si te da el tiempo y la circunstancia, nos sería un placer. Te he visto muchas veces a poner me gusta, a compartir mis publicaciones sobre la causa rifeña. Si no me equivoco, eres de Ceuta. Y el tema de Ceuta es muy importante para el pueblo rifeño como es para el pueblo español. Y obviamente sería un placer si nos das unas palabras, como ves el activismo rifeño últimamente, y también como la pregunta que lancé o formulé antes, que acaba de responder el presidente del Partido Nacionalista Rifeño, señor Redouane, sobre el último cambio de tono o más bien de apoyo de varios influencers patriotas españoles. Eso sí que se tiene que decir, patriotas españoles, porque no vemos gente de izquierdas, desgraciadamente. O sea, no sé si es una desgracia o es una paradoja o es algo alucinante, porque normalmente la gente de la izquierda y tales son los que dicen que son humanitarios, son los que son pro pueblos sin Estado o pro pueblos que ansían liberación. Pues mira, como se dice, la anécdota o yo qué sé, la paradoja con nosotros, que no solidariza con nosotros la gente de izquierdas, ni la gente, pues al revés, vemos a la gente patriota más bien. Pero bueno, solo nos gustaría que se quede claro que siga este apoyo y que no sirva solamente de como de cambio de chantaje comunicativo o periodístico o a nivel de información o de redes sociales contra Marruecos, porque Marruecos, como últimamente está hablando mucho de que quizás se va a organizar una marcha verde, entre comillas, o negra, para recuperar Ceuta y Melilla, esas calabazas, pero yo no pienso que van a hacer nada, solamente es una propaganda de ese régimen pícaro, de ese régimen o sea, mentiroso marroquí, para desviar
al pueblo marroquí, al pueblo rifeño, al pueblo saharaui, que son pueblos diferentes, de la corrupción del Palacio Real alauita marroquí, de su brutal corrupción, de las condiciones infrahumanas en que se vive en varios lugares de Marruecos. Pues tratar de como picar esas emociones de nacionalismo falso, de falso nacionalismo, como nosotros rifeños siempre hemos matizado falso nacionalismo marroquí, porque el nacionalismo se dice cuando no robas tu país, cuando uh, haces prosperar tu país, cuando estableces una democracia en tu país, cuando separas los poderes en tu país, cuando no metes a gente inocente o por la libertad de expresión en las cárceles o los torturas o en los interrogatorios infinitos y demás, pues eso es lo que es nacionalismo o patriotismo. Pero la gente de ese régimen más bien utiliza lo que es el maquiavelismo de intentar dispersar o manipular la opinión pública a otros temas que son solo propaganda y además utilizándolas como chantaje a sus vecinos, en este caso para la gente española, que hemos visto a muchos influencers, algunos periodistas españoles tratar de a ver si va en serio este régimen de Marruecos, si va a convocar una marcha verde, no sé qué, pues que yo sepa, no va a fastidiar lo que a ellos aspiran y han gastado millonadas seguramente para ganar confianza y votos dentro de la FIFA para coorganizar el Mundial de 2030, por lo cual creo que son maniobras con el beneplácito, no descarto con el beneplácito del gobierno de España de hacer este bulo, de este esta fake news o este bulo de que se están pretendiendo organizar una marcha verde para recuperar Ceuta y Melilla. Eso es falso, es solamente una propaganda y creo que es previamente pactada y la subrayo con el gobierno socialista español, que no le dio interés a este asunto porque obviamente no hay nada de eso, solo que es obvio, pues que siendo un patriota español, obvio que te puede asaltar un poco qué están diciendo estos. Y más sabiendo de la astucia de la criminalidad de ese régimen y del uso de su población, de su gente como carne de cañón. La carne de cañón que se muere ahogada en naufragios del Mediterráneo, comerciando con ellos como lo que es trata de seres humanos o tráfico de seres humanos, lo que es la migración irregular por el estrecho o por el Alborán o por el Canarias, pues eso sale con beneplácito y con conveniencia del régimen marroquí, por lo cual yo creo que eso no va más allá de la propaganda. Y nada, pues mis últimas palabras para cerrar este espacio, que ya traspasaron 1 hora y media. Agradezco un montón al señor Ridwan por haberme acompañado, enriquecido este espacio hablando en francés y yo en español, que a mí me encanta el bilingüismo o el multilingüismo, si son más de 2 idiomas también muchísimo mejor. Eh, y lanzo mi llamamiento, como lo ha hecho mi hermano Ridwan, a toda persona rifeña a que haga el máximo esfuerzo como nosotros lo vamos a hacer. Y desde España, que son 1.200 o 1.300 kilómetros, si no me equivoco, desde lo que separa ciudades como Madrid o yo qué sé, si es de Andalucía, pues mucho más todavía, hasta Bruselas, pues eso, entre 1.200 y 1.800 kilómetros para llegar a Bruselas. Y vosotros, rifeños y rifeñas, que residís en Lille o en París o en ciudades de Países Bajos o ciudades de Alemania,
que sois bastantísimos, sois decenas de miles de rifeños, para no decir centenares de miles de rifeños, que también lo es. Acérquense, que sean multitudes, que sea una manifestación masiva, multitudinaria, y que gritemos al cielo fuerte, alto, que el RIF no es Marruecos y que no habrá libertad sin la independencia del RIF. ودينيبو أزا إنثير libre أزارug انتيدو دانا RIF. Es el lema con el que hemos salido en varias marchas y concentraciones anteriormente en Europa, esto de que no habrá libertad sin que el RIF sin que se recupere la República del RIF y el pueblo rifeño recupere su soberanía sobre su territorio ocupado. Pues esperemos que estén ahí masivamente y que tras esa marcha pues podemos también movilizarnos para estar presentes en la conferencia internacional, el que pueda, claro, y también para apoyar el acto del Partido Nacionalista Rifeño que se va a llevar a cabo, que sería muy interesante porque obviamente tenemos la aceptación previa de varias personalidades con su peso internacional, que podrán estar con nosotros en ese día marcado 20 de septiembre de 2025. Pues nada más, no sé si el hermano Ridwan, que todavía queda aquí, si quiere Hasta añadir luego. unas palabras. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Luego, gracias a ti también, pues nos citamos para la otra ocasión y nada, que apuren estos últimos días de verano con vuestros seres queridos y que se preparen la entrada escolar y la vuelta al trabajo de mucha gente Sí. también. Sí, que la gente que trabaja en las administraciones públicas normalmente aquí en España tiene vacaciones en el mes de agosto, por lo cual se os están acabando las vacaciones. Así que espero que habéis disfrutado el verano y vuestras vacaciones y que, bueno, que la vida siga Muchas adelante. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, adiós a todos, buenas noches y hasta la próxima.